Entonces, esta línea permite dividir en una pelvis mayor y en una pelvis menor. La pelvis menor es el verdadero canal del parto, ¿ya? Entonces, ¿cómo está formada esta pelvis menor o verdadera? Está formada por una entrada, esta es la entrada, que en este caso sería el estrecho superior, que es la entrada a la pelvis menor. En cambio, en la parte inferior encontramos el estrecho inferior, que es la salida de la pelvis menor. Y el espacio que se encuentra entre el estrecho superior y el estrecho inferior recibe el nombre de excavación. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense este cuadro. Esto que está marcado de color naranja vendría a ser el estrecho superior, luego le sigue la excavación y finalmente tenemos el estrecho inferior. Bien. Entonces, tanto en el estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior, vamos a encontrar diferentes diámetros. Estos diámetros nos indican los parámetros normales. Si están aumentados o están disminuidos, ya estaríamos dentro del campo de lo patológico. Es así que en el estrecho superior vamos a encontrar diámetros oblicuos. Fíjense, acá encontramos el oblicuo derecho, que mide 12 centímetros, y el oblicuo izquierdo, que está en celeste, mide 12.5. Por ejemplo, el primer tiempo del mecanismo del parto es justamente la acomodación al estrecho superior. Y para poder acomodar en el estrecho superior lo realiza por dos subtiempos, por orientación y por flexión. En este caso, les voy a hablar cómo se orienta. Se va a orientar en uno de los oblicuos. ¿En cuál de los oblicuos creen ustedes que se puede orientar? ¿En cuál de los dos? De ¿En el izquierdo, preferentemente, ¿en cuál? en el izquierdo? ¿Por qué? Porque tiene mayor tamaño. Exacto, entonces el oblicuo izquierdo es donde se orienta en un 95% aproximadamente. Es decir, que la variedad posición más frecuente en una presentación cefálica va a ser el occipito ilíaca izquierda anterior. Es justamente por eso, porque mide 12.5. Bien, también encontramos diámetros anteroposteriores. Y estos diámetros anteroposteriores, fíjense, tenemos el promontor subpúbico. Este promontor subpúbico mide 11 centímetros. Tenemos el promontor retropúbico, que es de color rojo, ¿ya? Este mide 10.5 centímetros. Y finalmente tenemos esta que está de color negro, que es el promontor subpúbico o conjugado diagonal, mide 12 centímetros. De estos tres diámetros, el más importante es el promontor retropúbico, porque es por aquí que va a pasar el feto, ¿no es cierto? Bien, ya después vemos cómo se puede medir. En cambio, la excavación, que dijimos que es el espacio que se encuentra entre el estrecho superior y el estrecho inferior, vamos a encontrar también diámetros anteroposteriores. Por ejemplo, el misa sacro subpúbico, que mide 12 centímetros. ¿Ya? Misa sacro púbico que tiene 12 centímetros. Esto también usted puede determinar al tacto, porque la concavidad del sacro, usted va a tocar, va a ser plano o ligeramente aplanado. Entonces, este diámetro se va a reducir y va a ser difícil para un parto normal. Y dentro de los diámetros transversos, tenemos el biciátrico. El biciátrico, que mide entre 10.5 y 11 centímetros. Por si acaso, jóvenes, si en el examen les pregunto algunos de los diámetros, van a ser estos diámetros que les estoy dando yo, ¿ya? No van a ser los de su libro de Schwartz. En cambio, los diámetros del estrecho inferior tenemos los diámetros transversos. Dentro de esto encontramos el bisquiátrico. Fíjense que el más pequeño, siempre nos interesa el más pequeño porque es por donde va a pasar el feto. Este mide 10.5 a 11 centímetros. Bien.
Ya hablamos del bisquiático, pero también encontramos en el estrecho inferior el diámetro transverso, que es el bisquiático, que es más pequeño, 10.5 centímetros. Y dentro de los diámetros anteroposteriores, fíjense ustedes, encontramos el diámetro subcoxi subpubiano. Este mide de 8,5 a 9 centímetros. Pero cuando la cabecita viene y se apoya sobre el coxis, va a haber una retropulsión. Fíjense ustedes, entonces, este diámetro va a venir mucho más, va a ser de 11 a 11,5 centímetros. Bien. Y finalmente, dentro de los diámetros anteroposteriores, vamos a encontrar el diámetro subsacro subpúbico, que este mide 11 centímetros. ¿Ya? Este sería. Del subpubis al borde inferior del sacro, porque este ya sería el coxis. Bien, ¿qué significa la curva de Carnot? Todos estos diámetros que yo les acabo de explicar, si trazamos una línea desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior, se va a formar un ángulo de 110 grados, o llamado también codo del parto o curva de Carnot. Es el ángulo que se forma de 110 grados. O también, si ustedes quieren, si trazamos una línea del estrecho superior al estrecho inferior, entonces también se va a formar el ángulo de 110 grados. Bien, entonces, lo importante para usted, si es que una gestación va a parto normal, es que tiene que hacer una pelvimetría. Y la pelvimetría consiste primero en observar este ángulo, el ángulo del pubis. El ángulo normalmente ideal para un parto normal es que esté entre 80 y 120 grados. Entonces, una pelvis viable desde este punto de vista. Pero si este ángulo está más abierto y es, digamos, más de 120, 140, ya estaríamos frente a una pelvis platipeloide. O sea que es imposible que vaya para parto normal, simplemente con este dato que le estoy dando. O lo contrario, si el ángulo es menor de 80 grados, por ejemplo, esa también ya tendría que ser una pelvis androide. Es difícil que vaya para un parto normal. Imposible. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar. Posteriormente al tacto, vamos a evaluar la concavidad del sacro. Si esta concavidad del sacro es ligeramente aplanado o aplanado, es imposible para un parto normal. Entonces, directamente cesárea. Si ustedes recuerdan, aquí les mencioné el diámetro misa-sacro subpúbico, ¿no es cierto? Bien. Luego también usted evalúa la espina ciática. Si estas espinas ciáticas están prominentes, tampoco va para parto normal. O si encuentra el promontorio también, ¿cómo le diría? Muy sobresalido, tampoco va para parto normal. Todo esto lo vamos a determinar nosotros al tacto. Bien, en el estrecho superior dijimos un diámetro importante. ¿Cuál era ese diámetro, jóvenes? ¿Cuál era? El promonto retropúbico. Sí. Pero este diámetro es difícil poder medir, ¿no es cierto? Retropúbico, difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el tacto. Colocamos el dedo medio a nivel del promontorio y vamos a medir el diámetro promonto subpúbico. Y justamente usted puede marcar este nivel de su dedo y después mide con una cinta métrica. A la medida, supongamos que mida 12. Y de 12, entonces usted va a restar 1.5. Y ese vendría a ser el diámetro promonto retropúbico. Es la única forma de obtener este diámetro. ¿Ya? Entonces, eso sería, digamos, para evaluar una pelvis. Ya lo demás que está en su libro ya no se hace. Es esto nada más. ¿Tienen alguna pregunta acá respecto a esto? Doctor, disculpe, ¿puede repetir? ¿Ya?
¿Esta última parte? Los diámetros, si puede, por favor, doctor. ¿Cuál? Los diámetros. ¿Todos estos diámetros? Esto se lo voy a pasar. Gracias, doctor. Todo se lo voy a pasar, porque como le dije que no va a entrar el de chart, tengo que darle obligado. ¿Ya? Esta parte es la más importante. O sea, ¿qué quiere? Primero se tiene que evaluar el ángulo. El ángulo tiene que estar entre 80 y 120. Si está exagerado, digamos, estamos frente a una pelvis plastipeloide, que es difícil que pudiera para parto normal. O si está reducido menos de 80, también ya sería una pelvis andoide. Por lo tanto, el ángulo es importante verificar. Después evaluamos la concavidad del sacro. Si está aplanado, ligeramente aplanado, por supuesto que el diámetro mesosacropúbico va a estar reducido. Evaluamos la espina ciática, estamos en la excavación entonces. En la excavación, bueno, si estas están prominentes, difícil también que vaya por un parto normal. Y finalmente evaluamos el estrecho superior. Si están prominentes, la protuberancia no va para parto normal directamente. Bueno, en caso contrario, entonces tenemos que evaluar los diámetros del estrecho superior. Y el más importante dijimos que es el promonto retropúbico. ¿Cómo medimos el diámetro promonto retropúbico? Con el dedo medio colocamos a nivel del promontorio, luego medimos a nivel del borde inferior del pubis. Marcamos y medimos con una cinta métrica. ¿Cuánto mide? Hasta acá. A ese diámetro, a esa medida ustedes restan 1.5. Si midieron 12, por ejemplo, entonces en este caso van a reducir 1.5, va a ser 10.5. Y el diámetro normal de este promonto retropúbico es 10.5. ¿Ya? Bien. Bueno, pero esto de aquí no les muestro, porque los diámetros van a variar un poco en relación a lo que les acabo de hablar. Por eso no les muestro, para no confundirlo. Bien, entonces la curva de cambio ya dijimos que es el ángulo que se forma entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Acá tiene. Ese vendría a ser el ángulo de 110 grados. Right here. Bien. Luego tenemos los planos de Hodge. ¿Ustedes cómo evaluarían el descenso de la presentación, joven? ¿Cómo evaluarían? Hasta este momento, que no hemos avanzado esto todavía. A través de la maniobra de Leopold, específicamente a través de la cuarta maniobra. ¿Recuerdan? Que debemos diagnosticar el descenso de la presentación. Pero el mejor vendría a ser los planos de Hodge. Los planos de Hodge nos permiten evaluar el descenso o encajamiento de la presentación. Es así que vamos a encontrar cuatro planos. El primero que va del borde superior del pubis al promontorio. El segundo que va del borde inferior del pubis a la segunda vértebra sacra. Y el tercero va de la espina ciática a la sacra 4 y sacra 5. Y finalmente tenemos la cuarta, que va de la punta del coxis a una línea perpendicular a la anterior. Esos son los cuatro planos. Por ejemplo, si usted tiene que presentar al tacto, seguramente le van a hacer tacto cuando haga internado, o si hacemos nosotros igual, usted me dice, feto en presentación cefálica, segundo o primer plano de Hodge. No me va a decir presentación cefálica que se encuentra entre el borde superior del pubis y el promontorio. No, solamente cefálica en el primer plano de Hodge. Siempre tiene que indicar usted los planos. A través de esos planos también se puede indicar la evolución del parto, si va progresando. Bien, eso es lo que se refiere a la parte ósea. En cambio, el canal blando, ya saben ustedes que está formado por un conjunto de músculos y aponeurosis. Para su estudio se divide prácticamente en dos cinchas. Una cincha precoxígea y una cincha coxígea. Bueno, acá están todos los músculos, pero lo más importante es acá. Esta cincha precoxígea, a su vez, se divide en un plano profundo y un plano superficial.
En Schwarz esto está idéntico al que le estoy dando. Está bien. Por lo tanto, en el plano profundo vamos a encontrar los siguientes músculos. El músculo de Wilson, que está en la parte inferior, fíjense, este de acá. Vamos a encontrar el transverso profundo del periné. Vamos a encontrar la cadena de los elevadores del ano, que tiene 3 fascículos. Un fascículo anterior, que vendría a ser este, o pubiano. Un fascículo medio o ilíaco, que es este de acá. Y un fascículo posterior o isquiático. Esos músculos conforman el plano profundo. En cambio, el plano superficial está formado por el esfínter externo del ano, que es este de acá. Luego encontramos el isquio cavernoso, que es este de acá. Este es el bulbo cavernoso. Y este de acá, a ambos lados, encontramos el transverso superficial del perineo. ¿Bien? Ese sería el plano superficial. En cambio, la cincha coxígea está formada por lo siguiente, por 2 ligamentos. El ligamento sacrociático mayor, que sería este de acá, y el ligamento sacrociático menor. Bien. Pero también encontramos músculos, que vendría a ser el músculo isquiocoxígeo, que es este de acá. ¿Lo ven, no ven? Y finalmente el fascículo posterior del glúteo mayor. Bien, les voy a mostrar un videito donde nos muestra el canal del parto y una serie de movimientos que ejecuta él, justamente el feto a través de su pasaje. Bien, ¿qué preguntas tienen, jóvenes? ¿Qué dudas tienen? Por si acaso se lo voy a dar, se lo voy a pasar mañana a la coordinadora este PowerPoint, ¿ya? ¿Tienen alguna observación? ¿Alguna Doctor, pregunta, jóvenes? doctor, buenas tardes. ¿Ya? ¿En qué músculo Díganos. se hace la incisión, doctor? Cuando Ya, el en una canal eficiencia. es muy pequeño, la vagina, disculpe. Justamente se realiza, actualmente, bueno, anteriormente se realizaba la episiotomía, pregunta usted, ¿no? Ya, la episiotomía, bueno, se realiza de acuerdo a la necesidad. Ahora ya no se realiza en el primero ni el segundo. Antes era obligado en el primero y el segundo. Entonces, los músculos que se cortan son 3 músculos. El isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el transverso superficial. ¿Ya? Esos son los 3 músculos que se cortan en una episiotomía. Bueno, se adelantó a preguntarme, les iba a preguntar yo eso y iba a ser por un punto. Pero se adelantó usted. Ya. ¿Otra pregunta, jóvenes? No, no sale el video, no sé qué pasa. Bien, entonces el grupo que iba a presentar, jóvenes, ¿está? Sí, doctor, estamos en la 3. Si nos puede dar permiso para compartir. Ya, un momentito, voy a salir de aquí. Ya.
Ya está, pueden compartir. Doctor, sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Yo ya estoy habilitando, a ver otra vez. ¿Ya? Ahora sí, Ahora sí, doctor, enseguida comparto. ya. Bueno, escuchen bien, jóvenes, algo que les llame la atención. Bueno, ustedes tienen que preguntar al final. No, no vamos a interrumpir. Acaban y después vamos con la pregunta. Síganos. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Disculpen. Sí, se puede ver. Ya, gracias. Bueno, nosotros somos el grupo A3 y nosotros hoy día pondremos modificaciones en el embarazo. ¿Cuántos son todos los que están ahí? Todos participamos en la realización, pero vamos a exponer 5, doctor. Lo que yo le dije que solamente son 5, Sí, doctor, 5 vamos a exponer. pero el resto me dan solamente los 5 nombres, el resto no participa. Vamos a darle otro tema. Ya, doctor. Entonces vamos a comenzar con modificaciones en el embarazo. Primero que nada, nosotros al hablar de modificaciones en el embarazo nos vamos a enfocar en identificar las modificaciones fisiológicas por las que pasan las mujeres en un embarazo normal, y así también cómo diferenciar de las desviaciones de otro tipo. Primero nosotros cuando hablamos de modificaciones, hablamos de todas las que se producen desde el momento de la implantación hasta el momento del parto. Las modificaciones en el cuerpo de la mujer durante el embarazo tienen como objetivo proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. Entonces, como les mencioné, en el embarazo vamos a ver distintas modificaciones como ser de tipo fisiológico, de tipo físico y de tipo emocional. Durante la gravidez, el estado general de la mujer varía individualmente. Algunas no manifiestan cambios algunos, mientras que otras se sienten mejor cuando no estaban embarazadas. Pocas son las mujeres que se notan demacradas o psicológicamente deprimidas durante estas etapas. En estas etapas nosotros vamos a ver cambios como ser cambios en la actitud y la marcha. Durante los cambios en la actitud, nosotros vamos a ver que la cabeza y el tronco se proyectan hacia atrás, como lordosis lumbosacra. Este también lleva otro nombre, como el orgullo de la embarazada. Durante su marcha, esta va a cambiar debido a al cambio de la actitud, y también se va a notar lenta, pesada y balanceada conforme pasen los meses y vaya aumentando el peso en el cuerpo. Esto se realiza a manera de compensación y otro nombre que se le conoce es como, también se le dice en marcha de pato, como pueden ver en la imagen. Como mencioné, durante los cambios del embarazo, la actitud y la marcha cambian debido a la modificación del centro de gravedad y las embarazadas sufren modificaciones en la actitud debido al peso que este supone. Conforme va aumentando el tamaño y el peso del feto, la posición en la que camina y se para la embarazada también modifica. Otro cambio que podemos ver que es bastante notorio es la modificación del peso corporal. Este aumento de peso al término, hablamos de las 38 a 40 semanas, puede ser de 8 a 12 kilos con una media de 9 kilos a 10. Durante los primeros meses vamos a ver que son de 6 kilogramos, lo más normal es 11, y pasamos a algo que debería ser ya de observación, que es cuando aumentan casi 15 a 16 kilogramos del peso con el inicio del embarazo. Durante el primer trimestre no vamos a ver mucho aumento del embarazo debido a la emesis gravídica. ¿Qué es la emesis gravídica? La emesis gravídica o emesis gravidis o hiperemesis son las náuseas intensas que sufren las mujeres durante el embarazo.
Debido a esto, no se ve un aumento notorio en el peso. Sin embargo, ya comienza a ser más notorio a partir del segundo trimestre, en el que aumentan a una media de 1.200 gramos al mes. Esto se duplica, bueno, esto aumenta en algunos gramos durante el tercer trimestre, que pueden ser cerca de 1.500 gramos aumentados por mes. Y durante la etapa final del embarazo suelen verse una disminución de peso debido al estrés. Siguiente, por favor. Bien, vamos a seguir con los factores más responsables de lo que es el aumento de peso en lo que es una persona embarazada. Esto se da al crecimiento progresivo. Como podemos ver, cuando uno se embaraza, en la etapa del feto aumenta alrededor de 3,500 gramos. En la placenta va a llegar alrededor de entre 15 y 20 centímetros y un peso aproximado de 500 gramos. En el líquido amniótico alcanzamos alrededor de 800 milímetros de volumen como media en la 37 semana, y el útero y las mamas son retención de líquido. Esto va a influir lo que es también en el peso de lo que es la mamá, porque como pueden ver, prácticamente en la etapa de lo que es el embarazo, incrementan lo que son líquidos y los cambios físicos en la madre. La siguiente, por favor. Bien, en la temperatura basal corporal, esto se da gracias a lo que es el comienzo del embarazo. Se va a registrar un ligero ascenso en lo que es térmico de 0,3 a 0,6 grados. ¿Por qué se da esta alza de temperatura basal? Es gracias a las progesteronas, a la hormona de la progesterona. Esto se da en aumento de la relación. Es igual que cuando generalmente las mujeres menstruamos, igual se da una alza de esta temperatura, porque igual estamos generando una leve cantidad de progesterona. Como les estaba diciendo, las alzas térmicas son de 0,3, de 0,6 grados centígrados durante los primeros 3 meses de gestación, y la temperatura puede llegar a 36,9 y a 38 grados. Y en el segundo trimestre o la mitad, la temperatura ya vuelve completamente normal a 36 grados. Siguiente, por favor. En los que vamos a ver lo que son los cambios en la piel, que vienen a ser que existe una pigmentación acentuada en la piel en las mujeres morenas, más que todo. Adoptan una disposición topográfica típica, como vienen a ser lo que vemos en esta pequeña imagen de acá, que es el cloasma, que prácticamente es como una capa. Y esto se viene a comprobar en lo que son las frentes, en los pómulos y en la nariz. O viene a ser una máscara típica amarillenta en el embarazo. También podemos ver y observar lo que son las estrías en el embarazo, que pueden llegar a ser muy marcadas, que son rojas o blancas, y la pigmentación rosada en lo que son las areolas y en la línea media del abdomen. La siguiente, por favor. Bien, aquí como podemos ver hay una hiperdrosis principalmente perivulvar. Aquí podemos ver, y también como podemos ver aquí, el lanugo que se demuestra cuando una persona está embarazada. Dale siguiente, please. Y como les estaba diciendo, podemos ver lo que son las estrías rosadas y las estrías blancas. Rosadas es cuando la mujer se encuentra en el estado de gestación. ¿Por qué? Porque hay un estiramiento de lo que es la piel. Y vamos a observar las estrías rosadas cuando las personas desembarazan y la piel está volviendo a su normalidad. Se forman lo que son estrías blancas. Siguiente. Bien, continuando con esta parte de tejidos blandos, es bueno
repasar tal vez que al referirnos a tejidos blandos, hablamos de todos los tejidos corporales no óseos, por ejemplo, los músculos, la grasa, el tejido fibroso. Y vamos a empezar hablando de los edemas, que en el caso del embarazo puede deberse a dos motivos importantes. Uno es que se debe al aumento de la secreción de parte de las glándulas suprarrenales de aldosterona y de cortisol. Y el otro es que el útero agrandado va a interferir en el flujo sanguíneo del retorno de la sangre desde los miembros inferiores hasta el corazón, ¿no? Ahora, en el acúmulo de tejido graso, en la mujer embarazada se va a absorber más este tejido porque, por ejemplo, hablando de específicamente quizás del colesterol, durante los valores normales es hasta 200 miligramos por decilitro, ¿no? Pero en el embarazo va a ir aumentando hasta 275 más o menos, ¿ya? Entonces se va a ir aumentando la absorción también de estos tejidos grasos, ¿no? Que va a ir aumentando también su acúmulo. Ahora, también va a haber hipertrofia muscular en la mujer, puede ser, ¿no? Tanto en el dorso como en el abdomen. En el dorso puede ser, y es en el músculo dorsal ancho, ¿no? Siguiente, por favor. En los huesos y articulaciones va a haber una predisposición al crecimiento de la estatura en algunas mujeres jóvenes, ¿no? También va a haber osteofitos gravídicos. ¿Qué son estos osteofitos? Los osteofitos son una proliferación, un crecimiento, se podría decir, un crecimiento óseo excesivo en las articulaciones, ¿no? Entonces, al estar alterado este metabolismo del calcio, va a favorecer también este crecimiento de estos osteofitos en la mujer. Ahora, va a haber también, en el caso de las articulaciones, va a haber una mayor movilidad. ¿Y esto se va a deber a qué? Esto se debe al aumento del espesor y de la inhibición de la serosa que hay en los cartílagos, ¿ya? Esto se va a ver mayormente en las articulaciones sacroiliacas, que van a facilitar el movimiento de la pelvis, que va a ser muy beneficioso durante el parto, ¿no? Y también se va a acentuar en las articulaciones de la columna, como tenemos aquí abajo, ¿no? Va a haber un aumento de la lordosis lumbar. Siguiente, por favor. Bien, también vamos a tener cambios cardiovasculares, ¿no? Vamos a hablar de manera general durante el embarazo, y hay un aumento de la volemia, es decir, va a haber una hipervolemia. El volumen sanguíneo circulante va a aumentar al final en aproximadamente 1200 ml. O sea que va a haber una hemodilución, ¿ya? Y podría presentarse una anemia aparente, o sea, no real, por el hecho de que ha aumentado el volumen de sangre total, ¿ya? También va a haber cambios en la distribución del volumen sanguíneo, ¿ya? El 25% del gasto cardíaco va a ir ahora dirigido hacia el útero y la placenta. Va a haber también mayor actividad del conocido sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que va a favorecer también el edema y el aumento del volumen circulante, y también la hemoglobina va a disminuir, ¿no? Por el mismo motivo de que va a haber hipervolemia. Siguiente, por favor. Ya, bien. Hablando del aumento del gasto cardíaco, aquí nos dice, ¿no? Que hay un aumento hasta de 6 litros por minuto. En porcentaje, el gasto cardíaco va a aumentar aproximadamente un 23%, ¿ya? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca también entre 15 a 20 latidos por minuto, y va a haber un aumento del volumen sistólico que tenemos normalmente de 70 ml, ¿no? Por cada volumen sistólico, pero aquí va a aumentar hasta, puede llegar hasta 98 o 100.
Bien, vamos a continuar. Decíamos entonces que va a haber un aumento del volumen sistólico, ¿no? En aproximadamente 98 a 100 ml. Ahora, ¿qué vamos a tener con este aumento tanto de la frecuencia cardíaca como del volumen sistólico y del gasto cardíaco? Como consecuencia vamos a tener un aumento, ¿no? En la oferta de oxígeno, ¿no? En la oferta de oxígeno a los tejidos, y entonces va a ser menor, ¿no? La necesidad de consumo. Esto va a hacer esta diferencia arteriovenosa de oxígeno que está aquí abajito, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con los cambios cardiovasculares, vamos a ver que va a haber una disminución de la presión arterial hasta el primer trimestre. Ya esto se va a deber a la acción de este potente vasodilatador, ¿no? Conocido como el óxido nítrico, y también van a favorecer a esta disminución de la presión arterial, las hormonas, la relaxina y la progesterona, ¿no? Que estos van a disminuir el tono de todo el músculo liso del lecho vascular, decimos, ¿no? De las arterias y de las venas. Ahora, se va a normalizar la presión arterial desde el primer trimestre hasta el tercero ya. Va a haber también un aumento de la presión venosa en los miembros inferiores, ¿ya? Esto es un poco relacionado a lo que hablábamos al comienzo. ¿Por qué va a haber un aumento de la presión venosa en los miembros inferiores? Debido a que el útero en crecimiento va a dificultar, ¿no? El retorno venoso, ¿no? Principalmente de la vena cava inferior, ¿no? Entonces va a haber un aumento de la volemia aquí en los miembros inferiores y compresión de estos vasos de retorno hacia el corazón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cambios gastrointestinales. Algunos de los cambios que van a suceder en el hígado va a ser el aumento de las reservas de las grasas y va a estar de modo hiperactivo. Cambios en la vesícula biliar con atonía y distensión que predisponen espasmos y también litiasis biliar. Y en el páncreas, una ligera hipersecreción de insulina. Para recalcar que algunos de los cambios gastrointestinales también suceden como la náusea y el vómito, que son quejas frecuentes especialmente al inicio de la gestación y afectan del 50 al 90% de los embarazos. También se piensa que algunas de las hormonas como la gonadotropina coriónica humana, los estrógenos y la progesterona pueden estar involucrados en estos tipos de cambios que dan origen a estas mismas. Usualmente la náusea también se resuelve la semana de la gestación número 20, pero ocasionalmente puede llegar a persistir hasta el final del embarazo. Siguiente, por favor. Cambios metabólicos. Algunos de los cambios metabólicos, como podemos ver, es la ganancia de peso, que es atribuible al útero y a su contenido. También aumentan de volumen las mamas y aumentos de volumen sanguíneo con el líquido extracelular extravascular. También tenemos cambios en el ayuno e ingesta debido a la alimentación de la madre. Algunos también cambios en el metabolismo de los carbohidratos, que en el embarazo se caracteriza por hipoglucemia leve en ayuno y hiperglicemia postprandial y también hiperinsulinemia. También tenemos cambios en el metabolismo de los lípidos y lipoproteínas, con incremento de los lípidos plasmáticos y el almacenamiento de grasa sobre todo a mitad de la gestación. También en etapas posteriores, conforme a las demandas nutricionales de la madre y fetales, donde aumentan de manera notoria la reserva de la reserva de la madre decrece, ¿no? También tenemos cambios en la homeostasia del calcio, cambios de ácido base fisiológico y en la homeostasia del volumen de líquidos y la osmorregulación. También vale recalcar que el metabolismo materno experimenta cambios sustanciales durante el embarazo, pero también al inicio se puede observar un estado anabólico de la madre con un aumento de las reservas de grasa y pequeños aumentos a la sensibilidad de la insulina.
La mayoría de los nutrientes se almacenan en etapas tempranas del embarazo para soportar las demandas del feto placentaria y también las maternas a la ingesta tardía y también durante la lactancia. También a medida que avanza el embarazo, la producción de glucosa hepática en ayunas aumenta a un 30%, sobre todo al final del segundo trimestre. De ahí la importancia sobre el tamizaje para detectar diabetes gestacional. Y las mujeres embarazadas requieren un aumento en el consumo de proteínas durante todo el embarazo, ya que los aminoácidos resultantes de su catabolismo son transportados activamente de la placenta. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre los cambios endocrinos que se producen durante la gestación. Aquí vamos a tener un aumento de las hormonas como la prolactina, el estradiol, el cortisol, la progesterona, la hormona, la GCH, la gonadotropina coriónica humana, que esta nos va a servir como un marcador precoz de embarazo. La progesterona va a aumentar, esta es producida por el cuerpo lúteo y va a ser la que va a condicionar la cavidad uterina para la posterior gestación del feto, ¿no? Luego, como estábamos mencionando, la hormona gonadotropina coriónica humana también va a aumentar específicamente la subunidad beta. Esta es producida por las células trofoblásticas y estas me van a servir como marcador precoz de diagnóstico de embarazo, lo que les estaba mencionando. ¿Cómo podemos hacer esto? A las 24 horas las concentraciones pueden alcanzar o superar inclusive las 5 miliunidades internacionales por ml, siendo que este parámetro nos va a servir para este diagnóstico y se determina la gestación, ¿no? Esta la tenemos que confirmar inclusive repitiendo este dosaje con una nueva muestra mediante un intervalo de tiempo de 48 horas. Ese incremento va a aumentar y así vamos a poder determinar que la paciente está en un periodo de gestación, ¿no? Esto se va a medir también por el aumento de las células trofoblásticas que van en incremento y van a incrementar también esta hormona. Si sacamos el primer dosaje, vamos a tener entonces un negativo si sale menos de 5, ¿no? Si sale ya mayor a 5, vamos a dar positivo como la muestra. Entonces vamos a hablar también sobre, siguiente por favor, sobre los cambios que se producen a nivel respiratorio. A partir de la 8ª semana se presentan cambios en casi todas las capacidades, los volúmenes y las ventilaciones pulmonares, ¿no? Obedecen estos a cambios anatómicos que se van produciendo en la mujer, mecánicos y a su vez hormonales de igual manera. Siguiente, por favor. La respiración aumenta debido al aumento del metabolismo basal y su mayor tamaño. La capacidad vital, a pesar de que existe una redistribución de sus componentes, como estábamos mencionando, ya sea como los componentes de la capacidad vital vendrían a ser el volumen respiratorio de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, va a aumentar el volumen corriente y aún así no se va a modificar. Vamos a tener también una baja presión parcial de dióxido de carbono, porque lo normal en una mujer no embarazada sería de 37 a 40, pero esta va a disminuir hasta un 35 en una mujer embarazada, especialmente en las últimas semanas de gestación. Esto nos puede dar una hiperventilación en la paciente y así ella va a sentir una pseudodismia, que es cabalmente paradójica porque se produce cuando ésta está sentada y no cuando está de pie realizando alguna actividad. La disminución de la presión parcial de oxígeno, vamos a decir también que puede estar dada por ciertas hormonas como la progesterona. Y en nuestra paciente gestante va a predominar más que todo una respiración costal que la abdominal, que es característica también en las mujeres, ¿no? La respiración costal. Y bueno, eso sería todo con respecto a las modificaciones que se producen en el embarazo. Bien, entonces vamos a las preguntas jóvenes. Bueno, mientras ustedes van pensando qué es lo que van a preguntar a sus compañeros, yo empiezo. ¿Por qué la importancia del estudio de las modificaciones del embarazo?
Puede responder cualquiera de los que han expuesto, ¿no? ¿Por qué es importante? Ya hablamos de la pelvis, ¿no es cierto? Porque era importante. Ahora, ¿por qué es importante el estudio de las modificaciones del embarazo? La Bueno, importancia, digamos, ¿cómo? Ya háblenos. bueno, creo que la importancia es porque los órganos, el organismo materno se adapta y tiene más demandas del cuerpo por el feto. Y esto hay que hacerle saber a la mujer. Ya. La importancia, jóvenes, justamente es en que ustedes sepan diferenciar los cambios fisiológicos de las desviaciones patológicas que nombré al principio. Por ejemplo, si va una paciente y acude a ustedes y le muestra su hemograma y tiene 18.000 de glóbulos blancos, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? Usted tiene, si Haría que supiera está, que dentro de las claro, modificaciones, si sabe que esto es normal, usted le va a decir, pues señora, no se preocupe, acá tiene 17.000, pero durante el embarazo esto es normal, ¿sí o no? Simplemente con ese dato se pueden dar cuenta. Y parece que ustedes no le dieron mucha importancia a los glóbulos blancos, que ni hablaron de la leucocitosis, ¿no ven? ¿Por qué se produce la anemia fisiológica? Otro cambio importante, digamos. ¿Por qué se produce? Doctor, la anemia fisiológica podría ser debido a la dilución que se encuentra por el aumento de líquidos en el espacio, porque durante el embarazo se suele retener líquidos en la mujer. Hay un aumento del volumen sanguíneo total, pero de todo este aumento del volumen total es más la parte plasmática que la parte globular. Es por eso que se produce la hemodilución. Por lo tanto, los glóbulos rojos, la hemoglobina, hematocrit, todo eso se encuentran disminuidos. En cambio, como dijimos anteriormente, los blancos están aumentados. Y eso se debe a un aumento de los neutrófilos polimorfos nucleares. Ya, en relación al peso, a ver, hábleme del peso. ¿Cuánto es lo normal? Bueno, doctor, durante el embarazo suelen aumentar de 9 a 11 kilogramos, que es lo común, pero también pueden De aumentar 8 a más. 12 kilos, digamos, pero es para nuestro medio. La que habló sobre este tema, no sé quién fue, pero es 8 a 12 kilos, término medio 11 kilos, que corresponde al percentilo 50. Son estudios que se hacen en una población para ver su peso normal. Por ejemplo, a una persona de Estados Unidos que tenga un aumento de peso de 15 a 16, es normal pues, para allá, pero para nosotros ya no es. Habría que pensar en alguna patología, puede ser preeclampsia, por ejemplo. ¿Ya? En el primer trimestre dijeron sus compañeros que no había aumento de peso. ¿No ven? ¿Por qué? Porque cursaban una emesis gravídica. ¿Qué es la emesis gravídica? La emesis gravídica son las náuseas intensas que se presentan durante el embarazo. ¿Qué más? Son náuseas y vómitos que no comprometen el estado general de la paciente. ¿Qué es la hiperemesis? ¿No han leído? La hiperemesis son... Ya sí, es una de las formas más graves, doctor, de náuseas y vómitos, que ya puede provocar consecuencias en la mujer, por ejemplo, deshidratación y la pérdida de peso. Ya, entonces la hiperemesis son náuseas y vómitos repetitivos que comprometen ya el estado general de la paciente. ¿Ya? Va a haber cursar con deshidratación, pérdida de electrolitos, incluso va a haber acidosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la conducta, por ejemplo, de una hiperemesis? Ustedes ya han llevado en otras materias. Que está con deshidratación, pérdida de electrolitos, acidosis. ¿Esa paciente? ¿Qué? La conducta de la paciente o del médico está preguntando, doctor. Porque si No tiene puede. vómito de deshidratación, tenemos que rehidratar a la paciente, ya sea por vía endovenosa ¿Ya? o ¿Qué le va a pasar?
¿Qué suero? Se supone que es dieta cero. ¿Nada? Bien, señor Lo doctor. primero que tienen que hacer, jóvenes, es evaluar. Generalmente la patología cursa con una acidosis. Y si está con acidosis y usted todavía no ha solicitado examen de laboratorio, se supone que lo primero que tiene que hacer es solicitar examen de laboratorio, como ser una gasometría y un ionograma. De acuerdo a esto, entonces empieza a hidratar a la paciente. ¿Qué es lo que le va a poner? Un Ringer lactato. En parte está hidratando, en parte usted está reponiendo el electrolito y está solucionando la acidosis. ¿Sí o no? En segundo lugar, le puede dar un suero fisiológico. Y el tercero puede ser una dextrosa. Todo eso en 24 horas. Estas pacientes generalmente cursan con cetoacidosis. No, perdón. Con una encefalopatía hipertensiva. ¿Qué le da para la encefalopatía hipertensiva? Nada. Vitamina B6. Por lo tanto, tiene que ir incluida una ampolla de vitamina C en el suero. Vitamina 6. La B6, perdón. ¿Y qué más? Para los vómitos, ¿qué le da? No saben. Metoclopramida. Bien. Y una vez nos lleguen los reportes del laboratorio, inmediatamente nosotros iniciamos con la reposición ya adecuada. Parece que no han leído ustedes, ¿no, jóvenes? ¿Qué pasa a nivel de las encías? ¿Qué hay en las encías? Descalcificación, doctor. En la encía hay una hiperemia de la encía por falta de vitamina C. ¿Qué hay a nivel de los dientes? A En nivel los de dientes hay presencia de caries dentales, ¿no ve? Y eso se debe justamente a alteraciones del metabolismo del calcio. No. Pregunten a ustedes, jóvenes, sus compañeros, pregúntenle a ellos. Participen los demás. ¿Nada? ¿No tienen preguntas, jóvenes? ¿Por qué se da el efecto diabetogénico, doctor? ¿El qué? El efecto diabetogénico, porque hay una diabetes igual en mujeres embarazadas. ¿Ya pueden contestarle, jóvenes? Los que están exponiendo se supone que han leído más que todos sus compañeros, entonces no sé qué es lo que pasa. No leyeron, jóvenes. Yo les dije que lo más importante en las exposiciones es la participación. Pero si participan todos y ustedes no contestan, de nada sirve, pues, ¿no? Porque ustedes hablaron más de otras cosas, pero no resaltaron lo más específico. A ver, contesten. ¿Alguno de ustedes habló de la pregunta esa que hizo su compañero? Bueno, entonces quedamos acá, jóvenes. A partir de la próxima vamos a mejorar las exposiciones, ¿ya? Bien, nos vemos, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Adiós.